Cuando pensamos en una casa, pensamos en un edificio, cuatro paredes, una puerta, un techo. Pero en chino antiguo, la idea de hogar nunca fue solo un lugar físico. Era otra cosa, un espacio interior, un límite entre el mundo y uno mismo, un lugar de protección, pero también de identidad. Y quizás por eso, muchos caracteres chinos relacionados con el hogar no hablan simplemente de arquitectura, hablan de cómo habita el ser humano el mundo. Hoy exploraremos caracteres como jia, men, hu, fang, y descubriremos que para la antigua cultura china, un hogar no era solo donde vivías, era donde el mundo adquiría sentido. El hogar no era un edificio. El carácter jia es uno de los más importantes de la cultura china. Hoy significa hogar, familia, casa, pero su estructura antigua resulta extraña. Arriba aparece un techo, debajo un cerdo. ¿Por qué un cerdo? Porque en la antigua China, tener animales dentro del espacio protegido del techo significaba estabilidad, sedentarismo, vida estable, pertenencia. Ya no nació como una idea romántica, nació como una estructura de supervivencia humana, un lugar donde la vida podía permanecer. Con el tiempo, esa idea material se transformó en algo emocional. Y así ya dejó de significar solo refugio. Se convirtió en familia, raíces, pertenencia, regreso. Men, la frontera entre dos mundos. En chino, una puerta no es solo un objeto, es un límite simbólico. El carácter men representaba originalmente una puerta de dos hojas, algo que puede abrirse o cerrarse, y eso lo convierte en mucho más que arquitectura, porque toda puerta define dos espacios, el interior y el exterior. En la cultura china tradicional, el interior del hogar era un espacio de intimidad y orden, mientras que el exterior representaba el mundo incierto. Por eso, muchas expresiones chinas relacionadas con men no hablan realmente de puertas, hablan de acceso, de pertenencia, de entrar en un mundo distinto. Entrar por una puerta significaba entrar en una relación, una familia, una tradición. El carácter hu también se relaciona con las entradas del hogar, pero originalmente hacía referencia a una puerta simple, más pequeña, más privada. No era la gran puerta exterior, era el acceso cotidiano, la parte humana del hogar. Con el tiempo, Hu empezó a representar a las propias familias. Por eso, hoy todavía aparece en palabras como hukou, registro familiar, 住户, residente, 用户, usuario.
Curiosamente, la idea de hogar en chino siempre estuvo ligada a la idea de pertenecer a un grupo humano. No era solo un espacio físico, era una unidad social. Fang, el espacio interior. Fang originalmente significaba la habitación lateral de la casa principal. Hoy significa habitación, cuarto, espacio interior. A diferencia de Jia, Fang no habla de pertenencia emocional. Habla del espacio habitable, del interior organizado, del lugar donde la vida cotidiana ocurre. Dormir, guardar cosas, descansar. Fang representa la domesticación del espacio, la creación con un interior humano, separado del caos exterior. An y Shi, cuando el hogar se vuelve espiritual. Hay otro carácter fascinante. An, paz, tranquilidad. Su estructura muestra un techo arriba y una mujer debajo. En la mentalidad antigua, la tranquilidad nacía cuando el hogar estaba protegido y estable. No era solo seguridad física, era armonía interior. Algo parecido ocurre con Shi. No significa simplemente habitación, significa espacio íntimo, el lugar interior reservado para la vida humana. Y aquí entendemos algo importante. Para la antigua cultura china, el hogar no era únicamente un edificio, era una forma de equilibrio entre el ser humano y el mundo. ¿Qué es realmente un hogar? Quizás por eso, en chino, la idea de hogar nunca estuvo completamente separada de la idea de identidad. Perder el hogar no era solo perder una casa, era perder el lugar al que perteneces. Y regresar al hogar no significaba simplemente volver a un edificio, significaba volver a uno mismo. Tal vez por eso muchos caracteres relacionados con el hogar hablan menos de arquitectura y más de protección, orden, memoria, relaciones humanas y estabilidad interior. Porque al final, un hogar no es solo el lugar donde vivimos, es el lugar donde el mundo deja de ser extraño. Si este viaje por el significado oculto de los caracteres chinos te ha hecho ver el lenguaje de otra forma, puedes apoyar este canal suscribiéndote o compartiendo este video. Porque cada carácter no es solo una palabra, es una forma de entender el mundo y a veces todavía conserva algo que la modernidad ha olvidado. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video.